Buenos días. Cuando me digan las cámaras. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Pues buenos días y gracias por acompañarnos a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la sesión de esta mañana hemos abordado medidas que mejorarán la calidad de vida y la oferta de los servicios públicos de los municipios extremeños. Hemos autorizado unas ayudas para fomentar la natalidad y las oportunidades laborales, con especial atención a las mujeres en el ámbito rural. Además, vamos a seguir impulsando la vivienda protegida y la mejora del estado de nuestras carreteras para facilitar las comunicaciones y reforzar la seguridad. Un primer asunto del que quiero informarles antes de entrar en las medidas aprobadas y que es de interés para todos los extremeños y también para el resto de los españoles es la presentación del recurso de inconstitucional por parte de la Junta de Extremadura a la Ley de Amnistía. Hoy, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dado cuenta al Consejo de su autorización para la interposición del recurso inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 1/2024 de 10 de junio, de amnistía, para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La llamada Ley de Amnistía, que ya había sido aprobada previamente en el Consejo de Gobierno en la sesión del 30/7 del 2024. Los dos principales motivos de impugnación de la Ley de Amnistía son: el primer motivo, que vulnera el principio de separación de poderes, auténtico pilar de nuestro Estado de Derecho, en la medida en que desconoce la atribución exclusiva a los jueces y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, artículo 117.3 de la Constitución española. Y el segundo motivo, atenta contra el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley, el artículo 14 de la Constitución española y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y atenta contra ello al establecer infundadamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal, unos españoles deberán responder mientras que otros quedarán exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable. La Ley de Amnistía está confiriendo un beneficio y la eliminación de sus responsabilidades penales, contables y civiles a unos ciudadanos por el mero hecho de haber realizado sus conductas delictivas en una determinada comunidad autónoma. Se trata, por tanto, de un privilegio del que no pueden disponer el resto de ciudadanos españoles. Este trato privilegiado vulnera el mandato constitucional referido a la igualdad entre los españoles. La Junta de Extremadura se manifiesta de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan. Ningún ciudadano es superior a otro por haber nacido en una comunidad autónoma determinada. El Gobierno de María Guardiola no va a permitir que se establezcan diferencias que socaven la cohesión social y territorial y la unidad de nuestro país. En estos momentos es crucial que nos mantengamos unidos y firmes en la defensa de nuestros principios constitucionales. La igualdad, la justicia y la separación de poderes no son meras palabras, sino son los cimientos sobre los que se constituye nuestra democracia. Y cambiamos de asunto. El descenso de la natalidad es un problema que afecta a toda España y, en especial, a las zonas despobladas. Desde la Junta queremos apoyar a los extremeños y a las extremeñas que deseen formar una familia y emprender un proyecto de vida en nuestros pueblos. Con este fin, el Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda de 500 euros para fomentar la natalidad entre las familias que residan en municipios de hasta 3.000 habitantes, que representan, por cierto, el 80% de las localidades extremeñas. Podrán solicitar estas ayudas a la natalidad las familias que hayan tenido un bebé de manera biológica, que lo hayan adoptado o que mantengan una guarda con fines de adopción durante el 2024 y cumplan con los requisitos rentables establecidos. En otro orden de asuntos, hoy hemos dado luz verde a las ayudas dirigidas a la formación y generación de empleo en los municipios extremeños.
En el sector del transporte existe una demanda de conductores, camiones y autobuses profesionales que exige contratar permisos especiales para conducir estos vehículos. A esto se suma el envejecimiento progresivo de los trabajadores de este colectivo. Esta demanda de trabajadores se convierte en una oportunidad laboral para aquellos extremeños que estén buscando empleo y queremos apoyarles. Y por ello les anuncio que vamos a invertir en la formación de las personas que quieran obtener los permisos de conducir de la clase B, C, C+E y D, para que accedan a las autoescuelas de manera gratuita. En concreto, los tipos C y D, que son los más demandados de transporte de mercancía y viajeros respectivamente. Podrán solicitar estos bonos de formación tanto personas desempleadas como trabajadores que quieran mejorar o cambiar su profesión. Esta primera convocatoria se dirige a profesionales del sector del comercio, la logística o el transporte. En el caso de los bonos para obtener el permiso de conducir B, el de turismo, se destinarán a mujeres que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes y a desempleados de larga duración, con el fin de aumentar sus posibilidades de inserción laboral. Una vez aprobado el examen, los beneficiarios podrán solicitar otro bono de formación para obtener otra licencia, hasta un máximo de 3. Con esta iniciativa, en la que vamos a invertir 4 millones de euros, también queremos apoyar al sector de las autoescuelas. En los próximos días, los interesados podrán solicitar estos bonos de formación gratuitas en el SESPE. Para este Gobierno, garantizar unos servicios públicos y de calidad y buena conectividad es prioritario y esta tarea pasa por el mantenimiento adecuado de las infraestructuras. En esta línea, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de casi 7,3 millones de euros en trabajos de conservación y seguridad vial en las carreteras extremeñas. Vamos a mejorar las vías regionales de la zona Coria-Plasencia, Cáceres-Trujillo, Badajoz-Zafra y Mérida-Castuera. En total, 3.400 kilómetros de carreteras que se beneficiarán de estas labores de mantenimiento. Las tareas irán desde el diagnóstico del estado del pavimento y la reparación de los daños hasta las actuaciones para aumentar la seguridad, la comodidad y la fluidez de la circulación. Además, hemos autorizado una partida de casi 1 millón de euros para la rehabilitación energética de 40 viviendas protegidas en Miajadas. El objetivo es mejorar su aislamiento térmico y ahorrar en el consumo de luz. Y antes de terminar, me gustaría informarles de que hemos aprobado la convocatoria de ayudas para fomentar la cultura taurina en Extremadura. En estas nuevas bases hemos aumentado la cuantía, que pasa de 6.000 euros a 15.000 como máximo por cada proyecto subvencionable. El objetivo es apoyar a un mayor número de iniciativas en la difusión de la cultura taurina, así como ampliar la horquilla de posibles beneficiarios. Serán subvencionables jornadas, conferencias, ferias, espectáculos, clases magistrales y sesiones de prácticas. Como novedad, incluimos las visitas didácticas a ganaderías de reses de lidia en la región. La nueva orden contempla la concesión de esta ayuda no solo a asociaciones, federaciones, peñas y clubes, sino también, por primera vez, a empresas y particulares que tengan vinculación profesional con el sector taurino. Es todo por mi parte. Estoy a su disposición. Si quieren, resolvemos primero las cuestiones relacionadas con el Consejo de Gobierno. ¿Alguna pregunta? ¿No relacionada con el Consejo de Gobierno? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, sí, del Consejo del Gobierno me ha parecido reseñable el tema de las autoescuelas. Si puede andar un poquito más, como me ha parecido que comentaba que en breve se podrá solicitar el bono, ¿cómo hay que hacer para acceder a esas ayudas? Mire, lo que se va a hacer es el interesado solicita en el SESPE el bono de formación. Ese bono va íntegro a la autoescuela. Serán las autoescuelas las que lo reciban, dependiendo del carnet que les he descrito, del B, del C, del C+E o el D, dependiendo del interés que ellos tengan, y sabiendo que a medida que cumplan y aprueben el primero pueden optar hasta 3, pues la autoescuela les seguirá facilitando el bono. El pago se le hace directamente a la autoescuela. Y si quieren, les informo un poquito de la cuantía. 400 euros para el bono de formación del carnet de conducir B,
1.300 para el bono C y D, que les decía antes que era de pasajeros y mercancías, y 1.500 para el CE, que es con tráiler. Entiendo que también, aparte de los que decía que eran específicas para gente que se dedica al comercio, la logística, al trabajo, también me ha parecido mujeres en municipios de menos de 20.000 habitantes y parados de larga duración podrían sacarse el carnet, la Junta les pagaría que se saquen el carnet B, sí, el de turismo. Donde vamos a tener la mirada puesta en las mujeres en el entorno rural y a los desempleados de larga duración va a ser sobre todo en el carnet de conducir B. Después, el otro, evidentemente, ya tienes que tener el B para acceder a estos. Entonces, en este vamos a irnos a estos sectores que son los que están demandando de manera rápida y continua, que hay mucha demanda, estos profesionales con estos carnets. Muchas gracias. Y en otro orden de cosas, ya fuera del Consejo, quería preguntarle por los problemas que se dieron ayer por la tarde a la hora de hacer el llamamiento de los interinos en educación, si se ha resuelto. Está completamente resuelto. En todo momento se estuvo en contacto con ellos y con los sindicatos y ellos pueden personarse mañana físicamente o pueden hacerlo telefónicamente. Ya está resuelto. Solo es una cuestión del Consejo de Gobierno. ¿Ha dicho la inversión que se va a destinar a las ayudas para fomentar la natalidad? ¿Hay algún presupuesto? Creo que lo he dicho, pero si me permite lo voy a repasar un segundito y se lo digo. Me parece que son 500.000 euros. Vamos a ver un momentito. ¿500 euros? Sí. ¿Y el montante? Me dice el montante. Vale, se lo digo. 500.000 euros, disculpe, sí. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, en referencia al Consejo de Gobierno, ahondando en las preguntas que ha hecho mi compañero Jorge, ¿a cuánta gente se calcula que podría llegar esta ayuda para el carnet de conducir, para los diferentes carnets? Y luego, aparte del Consejo de Gobierno, la segunda pregunta sería cómo enfrenta la Junta de Extremadura las negociaciones para los presupuestos, que creo que son ya el viernes, que esperan de la oposición, bueno, sabiendo que ahora en las negociaciones están en minoría. Sí, le voy a contestar a la primera y ahora vamos a la siguiente. En el carnet B tenemos un presupuesto de 1.600.000 euros. Se espera aproximadamente que con esta ayuda que le hemos dicho de 400, pues calculen aproximadamente ese número de personas. Va a ser para el año 24-25. En camiones y autobuses se esperan unos 850 personas que se puedan beneficiar. En el B calculamos que podremos llegar incluso a 2.000 personas. El otro es con remolque, es un poquito más específico y es más difícil de calcular. Disculpe, sí, la segunda pregunta sobre los presupuestos. Bueno, nosotros esperamos, tenemos abierto el diálogo, vamos a conseguir unos presupuestos entre todos, esperamos altura de miras por parte de la oposición y de todos los partidos que están en la Asamblea y ahora se va a ver, bueno, pues el interés que tenemos todos en tener los mejores presupuestos para Extremadura, abiertos a todo el diálogo y a toda negociación. Buenos días. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en China, se mantiene unas reuniones con empresas de vehículos eléctricos chinos y con la idea de traerse algo para este país. No sé si en esa cartera que lleva Pedro Sánchez, pues si acaso usted lo conoce, la palabra Extremadura está. ¿Ustedes han elevado alguna propuesta, algún interés en este sentido? Bueno, nosotros deseamos que Pedro Sánchez luche por este proyecto en Extremadura que es tan importante para nosotros y esperamos que lo lleve en su cartera, por supuesto. El proyecto tiene la dimensión suficiente para que Pedro Sánchez lo defienda allí, pero no conozco su agenda. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Buen día para todos.